Perfecto. Ahora continuando con las principales sistemas de diagnóstico que son utilizados, o mejor conocido como nanodiagnóstico, bueno, pues tenemos principalmente un diagnóstico por imagen utilizando nanomateriales. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues que podemos utilizar algún tipo de nanoestructuras que puedan tener una aplicación como marcadores y agentes de contraste. Algunos de los ejemplos que se pudieran mencionar aquí son los puntos cuánticos. Los puntos cuánticos son cristales nanométricos que son usualmente de materiales semiconductores. Estos materiales semiconductores que se suelen utilizar puede ser el cadmio, selenio o inclusive algunas combinaciones de ambos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que estos materiales semiconductores son estimulados y una vez que son estimulados, bueno, pueden emitir algún tipo de luz fluorescente con una cierta longitud de onda y como tal, a partir de esta longitud de onda van a producir un color específico. Entonces, esta longitud y este color específico que van a emitir, pues son directamente dependientes del tamaño de cristal que nosotros vamos a estar diseñando. En la imagen del lado derecho nosotros podemos visualizar, vamos a hacer un pequeño acercamiento para que se pueda apreciar un poquito mejor y podemos visualizar cómo pues el tamaño como tal de nuestras nanopartículas, en este caso de nuestros puntos cuánticos, pues bueno, tiene un efecto directo sobre la longitud de onda y como tal sobre el color que nosotros vamos a estar observando. Podemos visualizar que como tal un punto cuántico de un tamaño de 2 nanómetros, bueno, pues puede contener inclusive hasta 15 átomos. Cuando estamos aumentando el tamaño en escala nanométrica, bueno, pues la cantidad de átomos tiende a aumentar, de tal forma que ustedes pueden observar que un punto cuántico con un tamaño de 7 nanómetros, bueno, pues va a tener aproximadamente 150 átomos. Cuando tenemos un tamaño de aproximadamente de 5 nanómetros, bueno, pues vamos a tener una cantidad de 80 átomos de nuestro punto cuántico, ¿vale? Y así sucesivamente. Y en la parte inferior nosotros podemos observar, bueno, pues que como tal el tamaño precisamente de esos puntos cuánticos va a estar directamente relacionada con esa longitud de onda que mencionábamos anteriormente y por lo tanto como tal con el color que nosotros vamos a poder percibir de una forma visual, ¿vale? Entonces, como punto número 2, tenemos algunas nanopartículas esféricas que usualmente pues, son partículas cuyo tamaño oscila entre 0.1 e inclusive hasta los 100 nanómetros en bueno, pues cada uno de los espacios dimensionales. Algunas de estas nanopartículas que suelen utilizarse, bueno, pues son algunos tipos de nanopartículas magnéticas, algunos tipos de nanopartículas que pueden tener alguna propiedad metálica, y como les mencionaba anteriormente, bueno, pues las nanopartículas magnéticas se les puede aplicar un campo magnético de baja intensidad una vez que llegan a su destino y bueno, pues estas van a comenzar a vibrar. Una vez que comienzan a vibrar estas nanopartículas magnéticas, bueno, pues su energía cinética tiende a aumentar y esa energía cinética y esa vibración nos va a ayudar a que se pueda destruir algún tipo de tumor. En este caso, bueno, pues estamos hablando de cáncer, ¿vale? En el caso de las nanopartículas metálicas es algo muy similar, solamente que en este caso se les aplica pues una radiación infrarroja. Esta radiación infrarroja lo que hace es que comienza a calentar estas nanopartículas y ese calor específico es como tal el que comienza pues a deteriorar pues ese tumor. Entonces, específicamente este tipo de nanopartículas pues son utilizadas para la extirpación ya sea térmica o de vibración de ciertos tejidos tumorales que puedan ser profundos. Inclusive tiene otras aplicaciones como puede ser la creación de algún tipo de imagen tumoral específica o también en algunos casos se puede utilizar como informadores de apoptosis o inclusive agionogénesis, ¿vale? Algunas técnicas de detección precisamente de este tipo de materiales pues son precisamente estas. Como técnicas de detección podemos tener una resonancia magnética nuclear, algunos ultrasonidos, alguna espectroscopía, inclusive espectroscopía pues, de fluorescencia, pero también estamos hablando de algunas microscopías electrónicas de campo próximo. Cuando hablamos de microscopías electrónicas de campo próximo, bueno, pues estamos hablando de una FM o de un STM, ¿no? Entonces, como puede ser pues una microscopía pues de barrido,
como tal, y pues una microscopía de fuerza atómica, e inclusive utilizar algún tipo de tomografías electrónicas. ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, pues que nosotros, a partir de este tipo de técnicas de detección, vamos a poder determinar ciertas partes que están siendo dañadas y como tal nuestras nanopartículas cuando ya están siendo depositadas sobre ese tumor como tal. Entonces, del lado izquierdo, ustedes pueden observar prácticamente este tipo de imagen. La parte que está de color pues blanco se refiere a un tumor, y precisamente cuando se utilizan este tipo de nanopartículas, bueno, pueden observar cómo ese tumor comienza a ser degradado de forma que ya no aparece nuevamente. Y en esta otra imagen podemos visualizar precisamente cómo esas nanopartículas comienzan a ser depositadas directamente sobre este tipo de tumores cancerígenos, ¿vale? Y esto lo podemos hacer, bueno, pues aumentando como tal el tamaño de algún tipo de microscopía hasta que podamos obtener una resolución indicada. Ahora vamos a estar hablando un poquito sobre los principales sistemas de terapia o tratamiento. Dentro de la nanomedicina existen muchísimas formas de poder clasificar como tal los temas propios de la nanomedicina, y muy pocas son realmente aceptadas. Aquí vamos a estar hablando de algo que se le conoce como el algoritmo de la nanomedicina de Wolbring. Wolbring ha sido uno de los investigadores que ha clasificado los temas de nanomedicina, y que actualmente esta clasificación es una de las más aceptadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que Wolbring lo que hace es que clasifica los temas de nanomedicina en tres principales áreas. La primera es la parte de biofarmacia. En un primer nivel se puede conocer como la biofarmacia. En un segundo nivel, dentro de este mismo tema de biofarmacia, comenzamos a hablar, bueno, pues número uno, de liberación de principios activos, que se le conocen como APIs en la industria farmacoquímica. Estos principios activos, ustedes pueden saber que, bueno, pues son aquellas sustancias que como tal tienen un efecto principal. De hecho, su efecto principal es causar algún tipo de, pues bueno, algún tipo de reacción en nuestro organismo. Y estos principios activos farmacéuticos son el principal responsable de causar esos efectos en nuestro organismo, y los cuales se pueden encontrar directamente en los medicamentos. Sabemos que un medicamento, bueno, pues tiende a tener harinas, que bueno, pues son esos materiales que como tal ayudan a que estos principios activos puedan mantenerse en una posición, que no se puedan degradar, que puedan ser trasladados de un lado a otro, que puedan ser también encapsulados, o que puedan ser transportados a través pues, del cuerpo humano, y que una vez que esa harina tiende a degradarse, pues el principio activo se libera y tiende a hacer su función específica. Entonces, dentro de la liberación de estos principios activos, nuevas tecnologías se están implementando, pues algunos sistemas de encapsulación. Entonces, estos sistemas de encapsulación tienden a ser algunos tipos de nanopartículas, nanocápsulas, dendrímeros, liposomas, algunos tipos de micelas que también pueden ser micelas poliméricas, algunos nanotubos o inclusive algunos conjugados poliméricos. E inclusive también se han utilizado algunos tipos de microgeles, ¿vale? Entonces, también dentro de esta parte de liberación de principios activos, también estamos hablando de métodos transportadores funcionales de estos mismos principios activos, o inclusive métodos que puedan ser desactivadores de los fármacos. Es decir, una vez que el fármaco pueda llegar a su destino, bueno, pues ahora vamos a enviar un desactivador para que una vez que cumpla esa función el fármaco, podamos desactivarlo, y bueno, pues hasta ahí va a terminar su función. Es como cuando utilizamos una máquina, bueno, pues encendemos la máquina, esa máquina comienza a hacer propiamente pues sus actividades, y una vez que finaliza, la apagamos y hasta ahí termina, ¿vale? Entonces, como punto número 2 también tenemos la terapia génica, y como punto número 3 tenemos el descubrimiento de nuevos fármacos, ¿vale? Entonces, esto estamos hablando de un segundo y un tercer nivel, de acuerdo a lo que indica el algoritmo de la nanomedicina de Wolbring. Posteriormente tenemos otra clasificación en un primer nivel también, que son los materiales implantables. Dentro de los materiales implantables tenemos un segundo nivel, en donde entran temas de reparación tisular e inclusive reemplazo, ¿vale?
Dentro del tercer nivel de este punto número 1, bueno, pues tenemos implantes de algunos recubrimientos que también están siendo investigados, o inclusive llegar a la ingeniería de tejidos, que se le conoce como medicina regenerativa. Otro segundo nivel también son materiales de implante que son utilizados de forma estructural. Y cuando hablamos de una forma estructural, bueno, pues entramos en el tercer nivel, que menciona la parte de algún tipo de reparación ósea, algunos materiales bioabsorbables e inclusive algunos materiales inteligentes, ¿vale? Posteriormente tenemos una tercera clasificación, que son básicamente los materiales implantables en un primer nivel. En un segundo nivel, bueno, pues estamos hablando de dispositivos de evaluación y tratamiento, algunos dispositivos sensoriales y, bueno, pues también herramientas de quirófano que puedan ayudar como tal a los médicos a algún tipo de actividad que ellos estén realizando, y como tal, pues estos dispositivos les van a apoyar. Entonces, dentro de los dispositivos de evaluación y tratamiento tenemos sensores implantables y algunos otros sistemas que nosotros vamos a poder utilizar como algún tipo de evaluación y posteriormente un tratamiento. Cuando hablamos de dispositivos sensoriales, bueno, pues estamos hablando de este tercer nivel de implantes de retina o algunos implantes cocleares. Y como herramientas de quirófano, bueno, pues tenemos instrumentos inteligentes e inclusive algunos sensores, y también se está utilizando pues algunos tipos de estructuras que son conocidos como nanorobots, que son pues meramente investigaciones que se están desarrollando todavía, pero como tal su aplicación es específicamente en la parte quirúrgica, ¿vale? Entonces, pues Wolbring hace mención que, bueno, pues que dispositivos cuyo tamaño sea menor a 50 nanómetros, bueno, pues podrían entrar fácilmente en la mayoría de las células. Pero si hablamos de dispositivos con un tamaño menor a 20 nanómetros, pues podrían transitar por el torrente circulatorio de una forma satisfactoria, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar en esta parte? Bueno, pues nos vamos a enfocar en dos clasificaciones principales. La primera es la parte de biofarmacia, en donde vamos a estar hablando prácticamente de la liberación de principios activos con los métodos transportadores de fármacos, y también un poquito de lo que se le conoce como materiales implantables, y como tal lo que vamos a estar hablando va a ser sobre reparación tisular, reemplazo, y también un poquito de materiales de implante estructural como puede ser la reparación ósea. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de los materiales pues implantables? Bueno, pues que comenzamos a hablar del ensamblado de tejidos y órganos a partir de las células. Para que nosotros podamos hablar de un ensamblado de tejidos y órganos, pues es necesario que hablemos de tres principales protagonistas. Y estos tres principales protagonistas son los biomateriales, las células y las moléculas bioactivas. Las moléculas bioactivas como un primer nivel, las células como un segundo nivel y los biomateriales como un tercer nivel. Y en conjunto como tal, estos tres conforman algo que se le conoce la ingeniería de tejidos. Prácticamente la ingeniería de tejidos nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer una regeneración o inclusive llegar a la creación de algún tipo de órgano artificial, que prácticamente la creación de órganos artificiales es una de las investigaciones mayormente estudiadas actualmente, precisamente por la posibilidad de que nosotros pudiéramos regenerar un órgano, y que inclusive ya se está logrando a partir de la impresión 3D, utilizando precisamente estos biomateriales, células e inclusive las moléculas bioactivas. Entonces, hablando de materiales implantables, bueno, pues ahora ya comenzamos a hablar pues de la ingeniería tisular, ¿vale? Entonces, antes de poder hablar de cómo es la parte de la unión entre un biomaterial y un hueso, bueno, pues es bueno de que comencemos a hablar sobre tres principales conceptos y factores que estamos hablando. La ingeniería tisular como tal en la parte central se va a componer de tres principales procesos. El que va a ser la osteoconducción, la osteoinducción, la osteoconducción y prácticamente también la osteogénesis, ¿vale? Entonces, dentro de factores bioquímicos, pues tenemos señales y factores de crecimiento. Cuando hablamos de señales y factores de crecimiento, bueno, pues nos estamos refiriendo directamente a las células, ¿vale? Y es aquí cuando entramos prácticamente en un tema que se le conoce como osteoinducción. La osteoinducción es la capacidad para promover la formación de un nuevo hueso, ¿vale?
Cuando estamos hablando de una osteogénesis, es la capacidad de producir un tejido óseo por la acción propiamente de las células. En este caso estamos hablando de células madre y algunos tipos de células progenitoras. Cuando hablamos ya de una osteoconducción, bueno, pues es algo muy importante porque estamos hablando ahora de biomateriales naturales o sintéticos que como tal son responsables de esta osteoconducción, la cual es la capacidad para permitir y favorecer el crecimiento y organización del tejido óseo. Actualmente se han estudiado distintas formas de poder realizar este tipo de osteoconducción, para lo cual vamos a comenzar a hablar posteriormente de algo que se le conoce como scaffolds o andamios, que son básicamente materiales cerámicos, ¿vale? Ahora vamos a poder ahora sí introducirnos en esta parte cuando comenzamos a hablar de osteoinducción. Como podíamos mencionar anteriormente, bueno, pues esta osteoinducción es la capacidad para promover la formación de un hueso, únicamente la capacidad de promover, es decir, no hay unión, no hay interacción, únicamente estamos estableciendo las condiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo una unión entre un biomaterial y un hueso, nada más, ¿vale? Posteriormente entramos a la osteoconducción. Como podemos recordar, bueno, pues la osteoconducción es la capacidad para permitir y favorecer el crecimiento y organización del tejido óseo. Entonces, ahora sí ya estamos hablando como tal, bueno, de una interacción de células, sí, pero como tal, estas células, bueno, pues van a ser capaces de ayudarnos a como tal, a que se pueda hacer pues el crecimiento y la organización propiamente pues de tejido óseo, ¿vale? Esto es prácticamente, estamos hablando del biomaterial, es decir, nuestro biomaterial tiene que tener esas características favorables para ese crecimiento celular, ya sea en su superficie o en su interior, y que una vez que se lleve a cabo pues este crecimiento celular se pueda llevar a cabo la unión con un hueso. Posteriormente tenemos la osteogénesis. Si podemos recordar, bueno, pues la osteogénesis es la capacidad de producir un tejido óseo por la acción de las células. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que ya una vez estableciendo en la parte de osteoinducción las condiciones y en la osteoconducción comenzamos a establecer que, bueno, pues nuestro biomaterial puede funcionar. Bueno, pues en osteogénesis comienza a llevarse a cabo pues esa interacción, comienza a establecerse, bueno, pues propiamente la unión entre el biomaterial y entre el hueso, y nos podemos dar cuenta que puede existir algún tipo de crecimiento celular entre ambas partes y se puede llevar a cabo hasta llegar a una osteointegración. Cuando ya hablamos de una osteointegración quiere decir que pasando a la osteogénesis, es decir, la unión, bueno, pues en esta osteointegración quiere decir que la unión ha sido satisfactoria, que como tal el biomaterial fue capaz de unirse hacia el hueso y bueno, pues se pudo llevar a cabo una regeneración propiamente de la parte del hueso que había sido afectada con anterioridad. Estos como tal son los procedimientos en la parte de, bueno, pues como tal la ingeniería tisular. Esto es muy importante porque esto nos lleva a lo que se le conoce, bueno, pues la formación de un nuevo hueso, ¿vale? Entonces, en la formación de un nuevo hueso está directamente responsabilizada por la parte de la biología y también por la estabilización, es decir, tenemos factores activos y factores pasivos. Cuando hablamos de factores activos, bueno, pues tenemos células y señales, es decir, osteogénesis y osteoconducción. Pero cuando estamos hablando de la estabilización en factores pasivos, estamos hablando de una estabilización mecánica y una osteoconducción. Cuando hablamos de estabilización mecánica, pues hablamos prácticamente de cuando se nos rompe un hueso. Bueno, pues nos ponen este tipo de plaquitas son encargadas de que la fractura no se mueva y se lleva a cabo una reparación del hueso de una manera satisfactoria, ¿vale? Pero algo muy importante es la parte de la osteoconducción. Y es precisamente aquí cuando comenzamos a hablar de algunos andamios o algunos scaffolds. ¿Vale? Entonces, hasta aquí va a seguir la prueba de aprendizaje número 2. Posteriormente vamos a continuar a hablar ahora de qué son estos scaffolds, a qué se dedican, cómo podríamos diseñar este tipo de materiales para que se lleve a cabo una regeneración prácticamente ósea y que nosotros podamos incluir la nanotecnología específicamente en la regeneración de algún tipo de órgano y de un hueso, ¿vale? Entonces, hasta este momento llegamos a la prueba de aprendizaje número 2 del módulo número 6, que es prácticamente la parte de nanomedicina, ¿vale?
Nuevamente les voy a aplicar un cuestionario de 6 preguntas. Este cuestionario de 6 preguntas está relacionado tanto a la presentación como a una lectura interactiva que les voy a dejar también para que ustedes puedan desarrollar. Y bueno, les recuerdo nuevamente que la calificación mínima con la que deben de aprobar específicamente esta prueba de aprendizaje es con un promedio mínimo de 8. Les deseo muchísimo éxito.